Bueno, queríamos grabar este video explicando un poco a qué nos referimos cuando hablamos de intercesión, porque interceder significa muchas cosas y quizás cada uno de nosotros tiene conceptos previos de lo que significa interceder. Y queremos unificar un poco los conceptos y a qué nos referimos como águilas de fuego cuando nosotros hablamos de intercesión. Entonces, es muy normal que asociemos la palabra intercesión, por ejemplo, con orar, clamar, hacer guerra, y tiene que ver mucho más con hablar, 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 y orar y pedir, y no está mal, ¿sí? Porque de hecho uno de los significados de la palabra intercesión tiene que ver con pedir, pero en Águilas de Fuego estamos enfocando más en el escuchar. ¿Sí? No significa que todo lo que hayamos hecho antes está mal, ni lo estamos invalidando, pero de tantos significados que tiene la palabra intercesión, nosotros estamos como enfocando más en lo que significa consultar y dejar que el Espíritu sea el que nos hable a nosotros. Entonces por eso decidimos grabar este video para juntos poder abrir lo que entendemos que el Señor nos ha estado llevando con respecto a lo que es intercesión. Justamente sumo a esto que compartía Keren. Entonces, en lugar de presentarnos para hablar, nos presentamos en silencio y en espera para poder percibir qué es lo que el Señor está hablando a la iglesia. ¿Vieron cuando en Apocalipsis el Señor llama a Juan y le dice, ven y sube y yo te mostraré? ¿No? Entonces, en ese momento es cuando Juan se abre sus sentidos espirituales para percibir lo que el Señor le quería mostrar. En la intercesión que entendemos con Águilas de Fuego, o de la que estamos hablando con Águilas de Fuego, es a esta intercesión a la que apuntamos, a esa intercesión en donde podemos entrar en conciencia de la realidad espiritual que nos rodea. Para esto es importantísimo dos cosas que tenemos que trabajar como iglesia, y especialmente esto se lo digo a los más jovencitos porque nos cuesta mucho, es el poder esperar, estar en quietud, son palabras claves para poder interceder y escuchar. Entonces, sé que estamos en una sociedad en donde hay mucho ruido, en donde estamos acostumbrados a hablar, a distraernos, y les puedo asegurar que el primer entrenamiento que van a tener en Águilas, o ya sea en sus casas, en sus tiempos con el Señor, y seguramente si ustedes se lo disponen, lo que más cueste es el silencio, es el estar quietos, pero en esa quietud y en ese reposo es donde el Señor puede venir y posar con su palabra, puede venir y mostrarnos. Dice en la palabra que Él habla con un silbo apacible. Él aparece y se manifiesta con un silbo apacible. Quizás en el aceleramiento, en el hablar, en el buscar, en la necesidad. Como decía Keren, ¿no? Lo que entendemos como intercesión, que no está mal, esa intercesión de clamor, esa intercesión en donde me conmueve la necesidad de mi casa, o de mi familia, o de mi barrio, o de mi país, intercedemos, nos ponemos en la brecha, ese concepto que tenemos, ¿no? El intercesor es el que se pone en la brecha, no es incorrecto, de vuelta, es un tipo de intercesión, pero hay veces donde necesitamos cesar aún de esa intercesión, entregar nuestros deseos, rendir nuestro corazón y abrirnos a poder escuchar qué es lo que el Señor está hablando. Algo que está muy relacionado a esto que comparte Jime con el silencio es que en medio de estos tiempos de quietud y de silencio delante del Señor es donde también se desarrollan y se activan sentidos espirituales que nosotros tenemos y que están ahí, y que muchas veces en el trajín, en el ruido, en las muchas cosas, no nos damos cuenta que podemos discernir del Señor, que podemos oírlo, que podemos ver, que podemos oler, que podemos tocar. Y así como tenemos sentidos físicos, también nuestro espíritu tiene estos sentidos que cuando estamos en estos tiempos de espera, de silencio, de quietud delante del Señor, podemos hacernos conscientes también, como traía Jimé, del ámbito espiritual. Y eso es a través de nuestros sentidos espirituales. Entonces, en estos tiempos de intercesión, estos sentidos se van a empezar a desarrollar. En silencio vamos a darnos cuenta que de pronto oímos la voz del Señor.
que lo oímos de distintas formas, pero lo estamos oyendo, que de repente vamos a tener una visión y estamos viendo algo corta, larga, pero estamos viendo lo que el Señor está presentando delante de nosotros. Estamos viendo la voz del Señor también, como algo que traía Jimé acerca de Juan. Y así nuestros sentidos se van a desarrollar. Y en esto algo súper importante es la fe. La fe para presentarnos creyendo que podemos oír al Señor, creyendo que el Señor nos habla, creyendo que Él nos ha dado como hijos, como en su diseño, el poder oírle, el poder percibirlo, el poder percibir lo que Él está haciendo en el ámbito espiritual. Y con esa fe nosotros nos disponemos, y es ahí donde el Señor también empieza a manifestarse y además expande aún más nuestra fe. Entonces, se abre todo un ámbito nuevo para cada uno de nosotros en estos encuentros con el Señor. Y justamente lo que dice Miche es que la intercesión abre puntos de encuentro, abre ámbitos. Entonces, qué hermoso es que el Espíritu nos lleve a ese ámbito y en ese ámbito poder consultarle a Él, ¿sí? Entonces justamente tomando algunas palabras que dijeron recién, si voy a consultar algo al Señor, necesito poder escuchar lo que Él nos quiere decir en un ámbito seguro, en un ámbito de grupo, en un ámbito de equipo, donde todos venimos con el mismo deseo de escucharlo a Él. ¿Sí? Tiene que ver también la intercesión con el consejo, por ejemplo, con buscar un consejo, con buscar una guía, con buscar una dirección. Entonces, si vamos a buscar un consejo de parte del Señor a través de una intercesión, dejo que mis propios deseos, que mis propios corazón, que mis propias voces mengüen para escuchar su deseo, cuál es su corazón, ¿sí? Porque no vamos a escuchar o a pedir un consejo si tenemos una decisión tomada. Entonces, justamente estos ámbitos que se abren, este punto de encuentro que se abre en una intercesión, es lo que nosotros ejercitamos y experimentamos en Águilas de Fuego en equipo, preguntándole al Señor diferentes cosas y dejando que sea el Espíritu el que nos ministre a nosotros, y a su vez, al ver el cómo nos ministra a nosotros poder ministrarnos unos a otros en medio de este ámbito y de este encuentro que se abre a través de la intercesión. Sí, y hace unos años se hablaba de esto como meternos en el espíritu o entrar en el espíritu. Se usaba esa expresión hace más o menos unos 10 años. Y tenía ese concepto como, ¿no? Algo parecido, así como se ve tanto en la palabra, ¿no? Como que Isaías entró en su presencia, tomó conciencia de su condición. El Señor viene, un ángel viene y le sella los labios con un carbón encendido. Entonces hay toda una acción y cosas que suceden en el mundo espiritual, y ya luego de ese momento ya uno ya no es igual, porque tuvo un encuentro, tuvo algo que realmente marcó su vida, y ya, y no es más igual, ¿sí? Entonces, esto es este punto de encuentro, esta conexión, este presentarnos con el Señor a estar en un mayor grado de conciencia del mundo espiritual y entrar en contacto con Él y salir y ser transformados, ¿sí? Por verlo a Él, ¿sí? Ahora, esta palabrita se dejó de usar porque, ¿qué pasaba? Dije amén y abrí los ojos y ya me salí del espíritu, ya es como mis sentidos espirituales solamente funcionan en esa forma y de esa característica y orando así. Y realmente nos dimos cuenta de que no, de que podemos seguir funcionando en el espíritu sin estar con los ojos cerrados o sin estar en esto, porque somos un espíritu, ¿sí? Y funcionamos, y una vez que tenemos el discernimiento espiritual lo tenemos abierto y habilitado todo el tiempo, ¿sí? Y eso es por eso es que se dejó de usar un poco esa palabra, porque esa como que nos limitaba a un inicio y a un fin, ¿no? De ese encuentro o de ese momento, y cuando vemos que el mundo espiritual no es así, sin embargo estamos todo el tiempo inmersos en eso,
y tenemos que justamente entrar en esa hermosa conciencia de lo que producen las palabras, de lo que produce la adoración y lo que el Señor produce aún en nosotros. Sí, con esto de puntos de encuentro también entendemos que cuando nos presentamos para interceder, estamos yendo a un encuentro con el Señor. Y eso también a nosotros nos permite venir y presentarnos con una actitud particular para eso, con una actitud especial en donde nosotros decimos, vamos a tener un tiempo para poder encontrarme con el Señor, para poder encontrarnos con el Señor, poder oírle, poder saber qué es lo que Él está diciendo, orar conforme a eso, y todo esto creo que tiene que ver con ese encontrarse con el Señor y estar con esa conciencia de que voy a eso. Es como presentarse a una mesa con el Señor, poder compartir, conversar, pero ya voy con una actitud distinta. Y esto tiene que ver con esto de apartar un tiempo, de apartar un lugar, de apartar un día. Y no es que el resto del tiempo no estemos encontrándonos con el Señor o no lo estemos oyendo, pero sí estamos tomando un tiempo especial, un tiempo preciso para poder encontrarnos con el Señor y conocerlo más. Y eso es precioso de estos tiempos de intercesión, que siempre vamos a terminar conociendo más de Cristo, más de sus profundidades. Algo más se nos va a revelar del Señor, algo más el Señor va a transformar. Siempre Él va a estar tocando algo de nuestra vida en estos tiempos. Entonces entramos con esa expectativa de voy a encontrarme con el Señor y sé que voy a salir de este tiempo diferente. Y porque siempre el encuentro con Él va a tocar algo en nosotros y le vamos a conocer más. Y eso es precioso de estos tiempos de intercesión, y cambia nuestra forma de presentarnos delante del Señor y como equipo. Sí, y realmente la forma en la que lo hacemos en Águilas lo hacemos en grupo, ¿sí? Porque justamente estamos hablando de cosas de poder conectarnos y escuchar su voz, y al hacerlo en grupo se genera como una confirmación instantánea, ¿sí? Porque uno está viendo una misma cosa y hay otras personas, al ser una única experiencia grupal, otras personas también están viviendo y viendo lo mismo, ¿sí? Es más, la palabra dice, en parte vemos, o sea, no es que vemos todo el tiempo en una intercesión. Vemos una partecita, pero los otros hermanos van viendo otras, y se va generando ese solapamiento precioso que nos va confirmando a todos en nuestra fe, ¿sí? Porque realmente lo que nos une a todo es la fe. Sí, y ahí es donde el Espíritu edifica en nosotros, en nuestros sentidos. Realmente tomamos conciencia de que realmente es el Señor el que nos está hablando, que nos está haciendo esto, y aunque yo no lo esté viendo todo, pero se está viendo como grupo, yo me puedo unir también en fe a esa misma experiencia, ¿sí? Porque estoy siendo uno. Y eso es lo tan precioso de esto de hacerlo en grupo, ¿sí? Entonces, estamos hasta aquí tratando de más o menos tratar de explicar una experiencia. La verdad se hace difícil porque hay que experimentarlo, esto hay que vivirlo, el poder entrar y poder descubrir nuestros sentidos espirituales, descubrir cómo el Señor los usa, descubrir cómo podemos interactuar unos con otros, edificarnos, y realmente es algo precioso, así como hablábamos hace un ratito con el ejemplo de Isaías, ¿no? De cada uno es un encuentro, un punto que nos cambia, nos transforma, y realmente hay que vivirlo. Así que bueno, les invitamos a que se puedan unir y que puedan desarrollarse y crecer en esto tan precioso que realmente nos ayuda a poder ser eficaces en lo que sea que el Señor nos ha llamado a hacer como iglesia, como casa, como persona, ¿sí? Porque todos necesitamos escuchar su voz. Todos necesitamos aprender a ser guiados por Él. Todos necesitamos
descubrir eso, ¿sí? Ya sea desde un evangelismo, de escuela dominical, de una prédica, poder salirnos de esos mecánicos automáticos o de ese conocimiento y realmente poder ¿no? Transmitir algo precioso de lo que el Espíritu está queriendo hacer a través nuestro, ¿sí? O mejor aún, ponerle voz a algo que ya vemos, ¿no? Que el Espíritu está haciendo. Entonces, les invitamos a que lo puedan experimentar junto con nosotros. Así que bueno, les esperamos.